Hoy conoceremos la historia detrás del código que hizo posible el cártel más poderoso del mundo. 6 reglas, dictadas por una sola persona, conocidas por cada integrante desde su primer día en la organización, y con un sistema de consecuencias que aseguraba que nadie las olvidara. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, no construyó solo un ejército, construyó una institución con normas propias, y esa diferencia entre el caos de sus competidores y la disciplina de su organización fue una de las razones por las que el Jalisco Nueva Generación creció a una velocidad que ningún observador había anticipado. Hoy vamos a revisar esas 6 reglas una por una. ¿Qué dicen? ¿Por qué existen? ¿Qué revelan sobre cómo funciona una organización criminal cuando decide operar como una empresa? Y al final, te voy a dejar con una pregunta que vale la pena que respondas tú. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. Lo mínimo necesario para entender de dónde viene la autoridad detrás del código. Antes de entrar en las reglas, hay un dato de contexto que las hace más comprensibles. Nemesio Oseguera Cervantes no llegó a la cima del crimen organizado desde una posición de privilegio. Nació en 1966, en Aguililla, Michoacán. Dejó la escuela en primaria. Empezó como jornalero agrícola en los campos de una familia que mezclaba el negocio del aguacate con el tráfico de los Valencia, fundadores del Milenio. Pasó por California. Fue detenido. Cumplió condena en el sistema federal estadounidense. Fue deportado. Regresó a México con una experiencia que los campos de Michoacán nunca le habrían dado. Había visto de adentro cómo funciona el negocio ilegal a gran escala, las rutas, las jerarquías, la disciplina que separa a las organizaciones que duran de las que colapsan en pocos años. Cuando el vacío de poder en Jalisco abrió la oportunidad en 2010, ya sabía exactamente qué tipo de organización quería construir. Una con reglas, y esas reglas son las que vamos a analizar ahora. Una por una, lo que dicen, por qué existen y qué revelan. La primera regla y la más conocida dentro de la organización es también la más reveladora de su lógica operativa. Desaparecer los cuerpos, no como acto de crueldad, aunque a menudo lo sea, como protocolo, como disciplina. La lógica es fría y práctica. Sin evidencia física no hay investigación formal, no hay presión sobre la organización, no hay titulares que atraigan atención no deseada. Esta regla explica en parte por qué México tiene decenas de miles de personas desaparecidas cuyo paradero nunca ha sido confirmado. No es desorden, es método. La segunda regla aborda una de las vulnerabilidades más grandes de cualquier organización clandestina: las filtraciones. No ser chismoso. En una estructura que depende del secreto y el anonimato para sobrevivir, revelar nombres, ubicaciones o fechas a personas externas a la organización es considerado una traición de primer nivel. El castigo para los que filtran información no es menor ni simbólico. Es el más alto dentro del sistema de consecuencias interno. Porque en el mundo del crimen organizado, una sola conversación en el lugar equivocado puede desmantelar años de construcción operativa. La tercera regla tiene una lógica psicológica muy clara. Los elementos de la organización no deben desarrollar vínculos afectivos entre sí. Son compañeros, no amigos. El objetivo es eliminar el factor emocional de las decisiones operativas. Un hombre que siente lealtad personal hacia quien trabaja a su lado puede dudar en el momento en que la organización le exija actuar contra esa persona. Un hombre que entiende que la relación es exclusivamente profesional no duda. Esta regla también protege a la organización de otra forma. Los vínculos afectivos son una de las principales vías por las que se filtran informaciones hacia el exterior. La cuarta regla es quizás la más directamente militar de todo el código. Ningún elemento puede actuar contra otro sin la autorización expresa del jefe de plaza. Solo los líderes tienen la potestad de autorizar ese tipo de acciones dentro de la organización. Esta regla existe para evitar uno de los problemas más comunes en las estructuras criminales: la violencia no autorizada entre integrantes que genera caos interno, pérdida de recursos humanos y atención innecesaria de las autoridades. En el CJNG, la cadena de mando no es una sugerencia, es una línea que nadie cruza impunemente. Saltarla, incluso por iniciativa propia, lleva consecuencias que pueden incluir la exclusión permanente de la organización, en el peor sentido del término. La quinta regla puede parecer menor comparada con las anteriores. No lo es. No mostrar el armamento en espacios públicos. El arma se porta para ser utilizada cuando la situación lo requiere, no para exhibirla.
no para intimidar en espacios civiles, no para demostrar estatus. Esta regla tiene un objetivo operativo muy concreto: reducir la visibilidad de la organización en situaciones cotidianas. Un elemento que camina con un arma visible en un mercado o en una calle concurrida atrae atención, genera reportes a las autoridades y pone en riesgo la operación. La discreción no es debilidad. En este contexto es supervivencia. La sexta regla es la que más sorprende a los reclutas cuando la conocen por primera vez. Prohibición absoluta de consumir las sustancias que la propia organización produce y distribuye. La lógica del Mencho en este punto es directa. Un elemento bajo el efecto de cualquier sustancia es un elemento cuya confiabilidad no puede garantizarse. Y en una organización donde las instrucciones deben ejecutarse con precisión, donde los operativos requieren coordinación y donde un error puede costar vidas propias y ajenas, la confiabilidad no es opcional. Se documentan testimonios de exintegrantes que confirman que este punto se aplicaba con la misma firmeza que los anteriores. No había excepciones, no había tolerancia. Existe una regla adicional que la organización declaraba como parte de su código público: la prohibición de reclutar o involucrar a menores de edad y mujeres en actividades operativas. Es una de las reglas más citadas en los comunicados que el cártel distribuía en ciertas comunidades para posicionarse como una organización con límites. Pero los datos de organizaciones de derechos humanos, los testimonios de víctimas y los registros de autoridades tanto mexicanas como estadounidenses contradicen esa declaración de forma sistemática. Los registros documentan reclutamiento de personas de 12, 13 años. La distancia entre el código declarado y la práctica real en este punto es amplia y está documentada. Un código sin autor no desaparece de un día para otro. El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes perdió la vida en un operativo en la Sierra de Tapalpa, Jalisco. El hombre que escribió estas reglas ya no está, pero la organización que construyó sigue en pie, con presencia activa en 23 estados de México, con rutas hacia Estados Unidos, Europa y Asia, con mandos regionales, estructura financiera y un ejército entrenado que conoce el código de memoria. Y aquí es donde te dejo la pregunta que me parece más importante de todo lo que vimos hoy. ¿Qué pasa con un sistema de reglas cuando desaparece quien las imponía? ¿Las reglas se mantienen porque la organización las internalizó? ¿O eran obedecidas únicamente por el miedo a las consecuencias que solo él podía autorizar? Y más allá de eso, sin el Mencho, el CJNG se fragmenta en facciones que compiten entre sí y pierden esa disciplina que los hizo diferentes. ¿O hay alguien capaz de mantener ese código con la misma autoridad? Cuéntanos en los comentarios lo que piensas. Esta es exactamente el tipo de conversación que queremos tener aquí. Si este video te dio contexto que no encontraste en ningún otro lado, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había nombres. Nos vemos en el siguiente.